Vamos a continuar. Hoy tenemos un evento especial y al igual como se comentaba al principio, qué importante, hermano, es estar puntual a la cita con el Señor. No hay pretextos, no hay situaciones cuando el corazón está con hambre y sed de Dios, ¿verdad? Es un día que tú apartas para poder beber y comer. Amén. Amén. Y creo que si a los hombres de la tierra que tienen importancia y te invitan a una reunión, a una cena, llegas puntualmente, ¿cuánto más no lo tienes que hacer cuando te cita Dios? Amén. Entonces, el hecho que llegues tarde es una falta de respeto a Dios. Amén. Y sí se los quiero decir, una falta de respeto y de reconocimiento a Dios. Amén. Entonces, ya sabrás qué haces de aquí en adelante, terminando un año, comenzando otro. Espero que seas puntual y el domingo, sí, de verdad, te levantes con todo el ánimo, con el tiempo suficiente para los imprevistos que pueda haber, y mejor llegar temprano, ¿verdad? Y ayudar a colocar las sillas, a llegar tarde y simplemente sentarte. ¿Eh? Dile a tu hermano, recuerda que eres hijo. Amén. Vamos a concluir la serie que hoy concluye de los temas del impacto que tiene la iglesia en nuestra sociedad, y vaya sociedad en la que estamos viviendo. Amén. Y ahora vamos a hablar, amado hermano, después de que hablamos, ¿verdad?, la importancia de la adoración comunitaria a Dios. Hablamos también de la importancia que tiene el ser discípulos. Amén. Y ahora vamos a hablar del tercer pilar, que es la importancia y el impacto de la evangelización. El apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, ¿verdad?, a partir del versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y concluye, ¿para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante, amado hermano, no ser cobarde para poder anunciar la palabra de Dios. Ahora que son reuniones en donde estamos festejando el cierre de año, ¿verdad? Muchas veces se reúnen en familia, ves amigos, ¿verdad?, conocidos que no veías de hace tiempo. Qué importante, amado hermano, no acobardarse y presentar, ¿verdad?, ante toda persona la palabra de Dios. No importa, ¿verdad?, ni buscar el pretexto y es que no es el momento. Ay, es que no es el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que compartamos en todo momento. Y la evangelización es una orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo como hijos de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Tenemos la obligación de compartir el Evangelio de Cristo. ¿Ven? Y hoy yo creo que hay que entender lo que compartimos, hay que entender el impacto de lo que se habla y de lo que se dice para poder comprender, ¿verdad?, lo trascendente que llega a ser esto en las personas, ¿verdad? Porque nosotros fuimos puestos por Dios para hacer luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. ¿Amén? Fíjate que quiero recordarte que la Biblia, que ahora estamos viendo Biblia, ¿verdad? Qué bueno que traes tu Biblia. Si no traes tu Biblia es como llegar a una clase de cocina sin tu huevo de chef, ¿verdad? Es importante que traigas la Biblia. Esa Biblia te la vamos a prestar en lo que para que te la lleves y después que tengas una nueva se cambia. Pero qué importante es tener todos la Biblia. La palabra de Dios, amado hermano, dice en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12,
Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Que es lo que compartimos. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma, ¿verdad?, de las personas y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de todo corazón, ¿verdad? Qué importante es llegar, ¿verdad?, y saber que la palabra de Dios, cuando hablamos el Evangelio, que es palabra de Dios, podemos impactar contundentemente a la gente, ¿verdad?, y poderles hacer reaccionar, recapacitar, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Porque dice que es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. ¿Qué nos exhorta nuestro Señor Jesucristo a hacer? Echar en mano el poder de Dios. ¿A través de qué? De compartir su palabra. Qué importante. ¿Hay algún problema entre la gente, en la sociedad? ¿Habrá una necesidad en la gente con la que te reúnes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer un cambio en esa situación, en esas personas? Dile, el poder de Dios a través de su palabra. Qué importante es eso. ¿Verdad? ¿Quién es el que cambia? ¿A través de quién? Del poder de Dios actuando en su palabra. Porque es viva y es eficaz y es el poder de Dios. Fíjate, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío como también al griego. Ahora, vamos a entender esto, amado hermano, porque ya no puede pasar otro año más si no nos metemos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios se bebe, se estudia, se reflexiona, se medita, se trae en la mente, se trae en el corazón, se trae en la sangre, se vive la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Para qué? Para que tú seas un portador del poder de Dios. Y que en todo momento tú tengas una palabra. Qué importante es tener la palabra oportuna, en el momento oportuno, en el caso específico de cada situación. Qué hermoso. Oye, pero es que no pasa nada y está lleno de problemas todo a mi alrededor, porque no estás llevando el poder de Dios, que transformó mi vida, está transformando la tuya y ha transformado la vida de muchos seres humanos que han estado en esta tierra, ¿verdad? Y lo seguirá haciendo siempre y cuando haya hijos e hijas de Dios compartiendo el Evangelio por la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora, déjame decirte, amado hermano, qué importante es, ¿verdad? Y vamos a tener que entender desde el origen, ¿verdad? ¿Se acuerdan allá en Edén? ¿Sí? El jardín del Edén, ¿cuántos saben eso? Sí. En el jardín del Edén, en donde estaban dos hombres, un hombre y una mujer, respectivamente, Adán y Eva, ¿verdad? Y que vivían de una forma maravillosa, ¿verdad? No trabajaban, no envejecían, estaban viendo unas operaciones para quitarte las arrugas, que espantoso, ahora te jalan así como la máscara de los luchadores, así. Es impresionante, mucha gente se ha muerto por eso. Y podemos observar, amado hermano, que en el Edén no había vejez, no había enfermedad, qué hermoso, no había enfermedad, no había virus, bacterias, ¿verdad? Las células estaban en su lugar, trabajando correctamente, no había cáncer, estaba todo armónico, la tierra entregaba su comida, el alimento, ¿verdad? No necesitaban trabajar. En automático se daba, levantabas una mano y comías un fruto, ¿verdad? Levantabas la otra y tomabas una verdura. Hermosísimo. La temperatura y el ambiente que había en el Edén, ¿verdad? Era perfecto. No había ni frío, ni calor, ni contaminantes. Estaba perfecto. Y todo estaba bien. Se llevaba bien el ser humano con los animales. De hecho, los animales eran sujetos al ser humano y se comunicaba con los animales.
¿verdad? Hablaba, saludé en las mañanas, ¿qué tal león? ¿Qué tal tigre? ¿Qué tal cebra? ¿Verdad? ¿Qué tal mosquito? Todo estaba perfecto. Hasta que el Señor le dice al hombre, de todo lo que tienes aquí que es vasto, podrás tú comer. Pero respeta el no comer de ese árbol que está en medio del Edén, ¿verdad? Porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan? Sí. Desafortunadamente, el hombre come de ese fruto. No dice que es una manzana, dice que era un fruto. Toma del fruto, lo toma Eva, come y le da de comer a Adán, y en ese momento entró algo que se conoce como pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la verdad de Dios. ¿Qué es pecado? Llevar a cabo actos, acciones, pensamientos, palabras que están en contra de lo que dice la sagrada palabra de Dios. Todo aquello que se hace, se dice, se piense y se viva en contra de lo que ahora tú y yo tenemos completo, que es la palabra de Dios, es pecado. Ahora, tenemos que tener claro cuál fue la consecuencia. Adán y Eva no tenían toda la Biblia. ¿Qué tenían? Solamente un versículo. ¿Cuál era? De todo lo que hay aquí pueden comer menos del que está en medio del Edén. Ese era su único versículo. Y en el momento que desobedecieron, en el momento que no quisieron tener como verdad la instrucción de Dios, escucha esto, ellos tomaron su propio criterio y su propia decisión y dijeron, comeremos. ¿Les hacía falta? No. Tenían todo. Fíjate qué importante cómo entra el pecado, ¿verdad? Sin embargo, lo tomaron. En ese momento apareció algo que se llama muerte. Repite conmigo, muerte. El ser humano cambia su condición contundentemente, ¿verdad? Dios hizo al ser humano eterno, Dios hizo al ser humano para mantener una relación constante con Dios, Dios hizo al ser humano para vivir en plenitud, en felicidad, en salud, contento, con gozo, en armonía, en paz. Pero el pecado, ¿qué trajo el pecado? Exactamente lo contrario. Muerte, vejez, enfermedad, violencia, tribulación, angustia, miedo, etc., etc., etc. Hoy vivimos una sociedad llena de pecado. La consecuencia del pecado siempre será, sin excepción. ¿Qué será la consecuencia del pecado? Sin excepción. Todos nosotros, ¿verdad? Vamos a llegar a un momento en que vamos a morir. ¿Cuántos se quieren morir? Ahí levanta la mano. ¡Ay, qué valiente! Hermano. Todos tenemos que pasar por ese momento, todos. Y vas a pasar por los momentos de ver a tus seres queridos también. No hay remedio para eso en el sentido estricto de un proceso como consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado será siempre la muerte. Fíjate qué importante es acordarnos de la historia de Adán y Eva en Edén. Dios quiere, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Que viviéramos sentenciados a muerte? No. Porque la gente vive sentenciada. Porque cuando hablamos de la palabra salvación, muchas veces decimos, ¿verdad? ¿Para qué evangelizo? Pues para la salvación. ¿Para qué los vas a salvar? ¿De qué? De la sentencia.
Todo ser humano, dile a tu compañero de lado, escucha, todo ser humano está sentenciado a morir, sin excepción. Pero el Evangelio, que es poder de Dios, tiene la cura a través de la salvación en Cristo para poder, ¿verdad?, arrebatarnos de la muerte. Eso se llama resurrección. Wow. Tenemos que aprender, amado hermano, que las soluciones más profundas a los problemas verdaderamente más profundos lo tiene la evangelización. Qué bueno que la evangelización y el conocer la palabra de Dios ordenen tus finanzas. ¿A cuánto les ordenamos las finanzas la palabra de Dios? A mí sí. Ya era un show. A mí me ordenó mis finanzas. ¿A cuántos más les ha ordenado su salud el Evangelio? A mí me ha sanado muchas áreas en mi vida, no nada más físicas, emocionales y psíquicas también. ¿A cuántas personas ha sanado Dios su entorno? O sea, el Evangelio es poder de Dios. La gente necesita el Evangelio. Porque cuando nosotros pensamos como hijos de Dios, es que yo voy a respetar. No, hermano, tú no vas a respetar, tú estás desobedeciendo a Dios. Y esa gente está sentenciada a muerte. Y sin la palabra de Dios, a una muerte eterna. Punto. Oye, pero se van a molestar. Me van a despedir. Me van a dejar de hablar. Lo que hay de por medio es que esas personas sean beneficiadas por el poder de Dios. Amén. Y tú eres portador de ese poder. Amén. Amén. Ahora, vamos a entender. Fíjate que cuando estudiamos la palabra, es que bonito decir, cuando estudiamos la palabra de Dios, encontramos y descubrimos que desde Adán y Eva hasta Jesús, todas esas personas que vivieron todos esos años, una vez que se morían, entraban a un lugar que en griego era el Hades y en hebreo era el Seol, y lo anuncia nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas con la parábola de del rico y el pobre, ¿verdad? Lucas 16, versículos 19 al 31, en donde está, ¿verdad?, un hombre rico y un hombre pobre viviendo en la tierra como vivimos tú y yo, y muere el hombre rico, hacía grandes banquetes, y el hombre pobre comía las migajas que le quedaban de esos grandes banquetes al rey. Ambos llegaron a su sentencia. Podemos descubrir que la muerte no hace excepción de nada. Dile, no hace excepción de nada. Pobres, ricos, poderosos, débiles, viejos, jóvenes. A mí siempre me impacta mucho con las aplicaciones de IA. Ponen la gente que se muere en los 25, lo ves hablando, y de momento con la IA, con la inteligencia artificial, ves cómo se mueren, así como si se durmieran y se mueren, y ponen su fecha de muerte. Dile, todos tienen sentencia. A ver, pregúntale a tu hermano, ¿cuál es tu fecha de muerte? Pero la tenemos, Dios la sabe. Y la gente que nos rodea tiene fecha de muerte. No lo saben, pero Dios lo sabe. Y nosotros tenemos el poder de Dios para curar esa muerte. Y lo vamos a tener que comprender de una forma más clara. Fíjate que mueren esas dos personas y uno va al seno de Abraham, como le llamaban, un lugar donde ya tenían un predio del paraíso. Es un predio, no el paraíso mismo, pero hay un predio donde estaba la presencia de Dios,
donde estaban tranquilos, estaban en paz, estaban en un lugar hermoso, y el rico cayó en el lugar contrario. Dice la palabra de Dios que cayó en un lugar de tormento. Entonces, quiere decir que cuando la gente se muere, ¿verdad? No se muere para estar en paz, o se va a un lugar para sufrir mucho más, que es un lugar de tormento, o se va a un lugar para entonces empezar a vivir en paz. Amén. Hay una diferencia enorme. Sí. Si la gente sigue creyendo, por eso es el poder del Evangelio. Conociendo el Evangelio, descubres que la gente cuando se muere no se muere en paz. Si se va al infierno, empezará a vivir un tormento. Y qué feo es ver a tus seres queridos que porque a ti no te pareció la gana compartirles con mayor insistencia la palabra de Dios, con insistir más fuerte para la palabra de Dios, una vez que se muera, tú sabes que están en un lugar de horrible tormento. Y muchas veces como que nos queremos mentalizar, no, yo creo que está bien. No, mi hermano, la palabra es clara. Dile a tu hermano, en el libro de Hebreos dice, porque a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, solamente a ellos les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que recibieron el Evangelio. Qué importante es esto. A los que recibieron el Evangelio. Ahora vamos a entender el Evangelio. Es que allá en su religión estudian la Biblia también. Es que allá les enseñan también de Dios. Dice la palabra, qué bonito es decir, dice la palabra de Dios, dicen las sagradas escrituras. La salvación, ¿verdad? Así como la paga del pecado es muerte y todos estamos sentenciados a morir, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, la diferencia es la salvación. Y este hombre llamado hombre rico le decía a Dios, representado en este caso por el padre Abraham, que lo ayudara a salir de ese lugar de tormento. Y le contesta Abraham que era imposible que lo ayudara a salir de ahí. Porque la gente cree que una vez de morir tienen opciones. Como que todo el mundo mercantil en el que vivimos, decimos, mira, llegas, te mueres y allá negocias. Le das una lana a Pedro que te abra la puerta, le das otra lana a este que te meta de contrabando y entonces las arreglas. No, hermano. El último momento para poder decidir en dónde pasarás la eternidad una vez que mueras es aquí. Después se acabó. No importa que te pongas a rezar la novena, ya no sé cómo le llaman, la novena, la décima, la onceava, no importa. El aniversario luctuoso después de 50, 60, 10 años, o con la película esa de caricaturas de Coco, le pones veladoras y mientras hay veladoras está tranquilo. En el momento que deja de respirar en esta tierra y no conoció a Cristo, que es la salvación, está sufriendo en el infierno. Y al revés, en el momento que deja de respirar aquí, si conoció la salvación a través de Jesucristo, en ese momento empezó a gozar de una paz y un mundo y una vida maravillosa, mejor que la que tuvieron Adán y Eva en el Edén originalmente. Qué hermoso es esto. Ahora, vamos a comprender, amado, que en ese entonces, cuando Jesús, ¿verdad?, nace, Jesús es Dios. ¿Amén? ¿Quién es Jesús? Dios. Jesús es Dios. Nace
en un cuerpo humano a través de una mujer virgen llamada María. Y en ese momento, este hombre, desde su concepción, no hubo pecado en él. Vivió una vida perfecta. Dile a tu hermano, Jesús vivió una vida perfecta. No cometió un solo pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios. Jesús vivió siempre obedeciendo a Dios. ¿Cómo vivió Jesús? Obedeciendo a Dios. No hubo algo pequeño que le haya faltado obedecer a Dios. Ese hombre llamado Jesús vivió 33 años. Fue perfecto su caminar en la tierra. No pecó en lo absoluto. Y por esa razón, este Jesús tuvo que subir a la cruz a ser asesinado y derramar toda su sangre. Porque la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso es que en el Antiguo Testamento veíamos al pueblo de Israel sacrificar corderos y animales. ¿Para qué? Para derramar su sangre. ¿Y para qué derramaban su sangre? Para limpiar los pecados del pueblo durante un año. Ahora, la sangre de Jesús es una sangre santa. Y no tiene que sacrificarse como los animales cada año. Dice la palabra de Dios que se sacrificó ¿cuántas veces? Una vez. Dile a tu hermano, una sola vez. Y con eso fue suficiente para que el poder de esa sangre limpiara los pecados pasados, presentes y aún los futuros de toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Amén. Amén, amén. Yo le doy un aplauso a Jesús. ¿Por qué? Porque los israelitas, después de que terminaba ese culto y sacrificaban muchísimos animales, iban a sus casas y volvían a ¿qué crees? Tú vas ahorita, sales de la iglesia, te vas a tu casa y nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Pero Jesús tiene el poder, esa sangre, de borrar esos pecados pasados, presentes y aún los futuros. Amén. Voy a centrarme en este mensaje del poder del Evangelio. Una vez que Jesús está en la cruz, y vamos a observarlo, por favor abran sus Biblias en Mateo 27. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Mateo 27, a partir del versículo 45, dice la Escritura: en casa estudia desde el versículo 15, voy a saltarme hasta el versículo 45 de Mateo 27, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra, ¿qué pasó con la tierra? Tembló,
y las rocas se partieron. ¿Qué pasó ahí? Y Jesús, sin ver pecado, ¿sin ver qué? Murió. ¿No se contradice la Biblia? Dice que todo aquel que peca tiene que morir, pero Jesús no pecó. Y ahí dice que Jesús entregó su espíritu. ¿A dónde estuvo Jesús 3 días completos una vez que entregó el espíritu en la cruz? La Biblia nos enseña que Jesús, ¿verdad?, no le quitaron su vida. Dice que Él mismo tomó su vida y le entregó y la volvió a tomar y la recibió. Es decir, por voluntad propia, fíjate qué importante, Jesús quiso morir. No porque tenía la sentencia de la muerte, porque Él no podía morir. ¿Por qué no podía morir Jesús? Porque Él nunca pecó. Sin embargo, Él mismo lo quiso hacer. ¿Cuál fue el plan de Jesús? Mientras que la gente vieron el cuerpo de Jesús, nos enseña la Biblia, lo bajaron, fueron a pedirlo a los romanos, lo llenaron de aceite, lo embalaron como tenía la tradición judaica, lo metieron en una tumba, ¿verdad? Y mucha gente desconsolada lloró por la muerte de Jesús. Los discípulos se dispersaron y se fueron a esconder. Pero dice la palabra de Dios, fíjate qué importante, que Jesús no se subió al paraíso. ¿A dónde fue Jesús? Vamos a ver, acompáñenme ahora, por favor. En Efesios capítulo 4, versículo 9, dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivió y estuvo muerto, mas sea aquel que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fíjate qué importante. ¿Qué hizo Jesús? En el momento que dejó el cuerpo ahí, colgado, su espíritu bajó al centro de la tierra. ¿Dónde está el infierno? Para que aquellos que dicen, es que aquí es el infierno, no. Tu colonia no es el infierno, tu familia no es el infierno está en el centro de la tierra. Ahí bajó Jesús. Era lo que le llamaban Hades, donde reflejaba la parábola del rico, ¿verdad?, y el pobre. Ahí estuvo Jesús. ¿Qué fue a hacer Jesús ahí? Dile a tu hermano, fue arrebatarle las llaves al diablo. El diablo tenía las llaves. ¿Quién se las dio? ¿De qué? Adán le entregó con el pecado las llaves a Satanás en ese entonces y las tenía en el Hades, en su mano, para retener a las personas en ese lugar, a pesar que esas personas estaban en un lugar privilegiado, ¿verdad? En ese momento, amados hermanos, Jesús fue y venció a Satanás. Le arrebata las llaves, ¿verdad?, del Seol, de la muerte, y se las lleva. ¡Qué impacto! Y después, ¿qué hizo? Les predicó a los que estaban ahí, no para salvación a los condenados, sino para los que estaban destinados a estar con Él en el cielo. Ahí les predica. ¿Cómo? Sí. ¿Que no estaban muertos? Muertos significa separación. Su cuerpo ya no existía, pero su alma y su espíritu estaban muy vivos. Entonces empezamos a entender. O sea, la gente no desaparece, la gente sigue viva. La respuesta es sí. Tanto los que se van al infierno como los que se van al cielo. El problema de los que se van al infierno es que se mueren para sufrir tormentos de forma consciente.
Y los que se van al cielo están vivos para vivir gozo de forma constante. Ahora, Jesús en ese momento va al Seol, le quita las llaves a Satanás de la muerte, regresa otra vez. ¿A dónde regresó Jesús? ¿Al cielo? Regresó otra vez a la tierra. Fíjate qué interesante. ¿A dónde regresó Jesús? Que fue el tiempo de la resurrección. 3 días estuvo Jesús en el Seol, trabajando. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Compartiendo el Evangelio. Dile, ¿ya oíste? Compartiendo el Evangelio. Jesús estuvo compartiendo el Evangelio. Y una vez que compartió el Evangelio, fíjate qué interesante lo que dice, regresemos a Mateo 27. Ahí es donde nos habíamos quedado. En el versículo 52, una vez que Jesús baja al Seol, dice en el versículo 52, ¿qué pasó en la tierra en ese momento que Jesús? En ese momento se abrieron los sepulcros de quienes, y muchos cuerpos, la palabra santo es escogido o apartado para Dios. Mucha gente que estaba destinada para ser hijos de Dios, que habían dormido, que es decir, muertos, se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¡Qué impacto! O sea, Jesús resucitó primero, pero una vez que les compartió después de 3 días, y sube Jesús a su cuerpo y resucita el cuerpo Jesús con Él, en ese momento, como Él fue el primero en la resurrección, vienen los demás detrás de Él. Claro, no los que estaban sentenciados a irse con Satanás al lugar de tormento, sino los que estaban del lado de donde está el joven pobre, ¿verdad? Ya habla Jesús, Lázaro. Ese hombre que estaba en la parte del Seol, donde estaba Abraham, él también resucitó. Y dice la gente, en el tiempo nada más de Jesús, después de Jesús, se rompieron los sepulcros. Sus cuerpos, que seguramente tenían décadas o probablemente cientos de años, volvió como dice la palabra de Dios, que se regeneraron los huesos, ¿se acuerdan? De los huesos secos, volvieron a reconstruirse completamente y regresaron a vida. Y así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron. ¿Qué les dio? Miedo. En gran manera, y dijeron, verdaderamente, centurión el romano, verdaderamente este era Hijo de Dios. Obviamente esa gente resucitó con Jesús, habrá vivido otro tiempo más y volvieron a morir. ¿Por qué? Dile, volvieron a pecar. Y volvieron a morir. Pero lo importante es que Jesús resucita. Y una vez que estuvo 40 días, dile a tu hermano, 40 días. 40 días. Completitos, vamos al libro de los Hechos. Vamos a ahí, mejor darle una vuelta a Mateo 27, darle a la 28. Y dice, a partir del versículo 16, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando Jesús lo vieron, ¿qué hicieron? Cuando vieron a Jesús, le adoraron. ¿Qué hicieron? Le adoraron, sin palabras. Pero fíjate qué triste. Pero algunos, ¿quiénes dudaban? Los que llegan tarde a un llamado donde se enseña la palabra de Dios, los que no estudian la palabra de Dios,
los que son cristianos dominicales y no les interesa absolutamente nada, ni seminarios, ni nada, no importa, yo ya estoy cool. Y siempre habrá duda. Dile, la ausencia de la verdad, dile a tu hermano, la ausencia de la verdad traerá siempre dudas a tu vida. Por eso es que luego dice, ay, quién sabe si me va a salir bien esto, ay, quién sabe si no me van a correr, ay, quién sabe si me van a aumentar, ay, quién sabe si me voy a curar. Dile, dudas, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque no vives en el Evangelio. Eso es así de claro. Está hablando Jesús de los discípulos, dice, muchos llegaron y le adoraron, estaban convencidos de Jesús, sabían que Jesús es Dios, lo vieron muerto, vieron que resucitó, vieron el terremoto, vieron todos los acontecimientos, recordaron los 3 años que les estuvo enseñando Jesús, y en ese momento no tuvieron otra cosa que hacer más que postrándose a sus pies, le adoraron. Pero otros a distancia decían, ¿te imaginas que se aparezca Jesús aquí, se materializa? Dirán, yo me postro a sus pies. Te aseguro que muchos dudarían. Algunos dirían, es un holograma de una IA. Ahora, observa esto. Dice la palabra de Dios. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces viene la coma. Que yo les he mandado, punto y coma. Y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén. Entonces, ahora, hay una instrucción clara de Jesús, ¿verdad? Resucitado, lo vieron, le adoraron, estuvo con ellos 40 días, les dice que vayan y les enseñen. Dile a tu hermano, a que prediques el Evangelio, a que le digas a la gente que hay solución, que Dios les ama, que Dios quiere lavar sus pecados. ¿Qué es pecado? Todo aquello que hacen que no quiere Dios que hagan y que viene en la Biblia. Y eso hace que la gente se enferme. Dile, por eso hay enfermedad en la gente. Dile, por eso hay problemas serios en la sociedad, en las familias. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero el poder de Jesús, que ese es el Evangelio, el Jesús muerto, muchas veces pues decían, es que Jesús no nació en el 25 de diciembre. Es una fecha que puso un papa ahí cerca de su cumpleaños, ¿verdad? Se ríen, pero es verdad, cuando ves la historia. Porque Jesús no nació en diciembre, efectivamente en el mes de abril, dice la Escritura, fue por ahí de abril cuando Jesús nace. Pero es más importante la muerte de Jesús que el nacimiento. Porque la muerte de Jesús, Jesús consuma la salvación. Amén. Jesús consuma el propósito por el cual nació en la tierra. Está cumpliendo su proceso. Dile a tu hermano, no es más importante cuando empiezas a estudiar algo, sino cuando lo acabas. Y Jesús terminó cumplidamente, ¿verdad? Todo su ministerio, todo su propósito lo cumplió. Y por eso nosotros nos gozamos en su muerte. Porque en su muerte está la resurrección. Y el poder de poder vivir diferente en Dios. Tenemos, amados hermanos, que comprender este punto tan importante como la iglesia. Una iglesia que no evangeliza es una iglesia que no está obedeciendo a Dios.
Una persona que no trae una persona nueva a Cristo, que vuelve a pasar otro año más y vuelves a quedarte seco. Dile a tu hermano, no sigas seco. Dile a tu hermano, voltea a verlo, no estés seco. No seas un árbol frondoso sin fruto. Estás fuera de la voluntad de Dios. Y la Biblia también dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es pecado. Y por eso hay muchos problemas en la gente cristiana. Porque el pecado siempre te da grandes consecuencias. Es importante, amado hermano, observar que una vez que Jesús habla con ellos y les da la gran comisión, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 dice la palabra de Dios, a partir del versículo 6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? Y les contesta Jesús, está hablando de Israel, su pueblo. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso solamente en su potestad, pero van a recibir poder, les dice a los discípulos, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Nuevamente el poder del Evangelio ahí obrando en una instrucción de Jesús, y me van a ser testigos en Jerusalén, es decir, en tu casa, en Judea, dile, con tu familia, y en Samaria con la sociedad, y hasta el último rincón de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que pusieron junto a él, se pusieron dos varones con vestiduras blancas. Y estos varones, los cuales les dijeron a los discípulos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habrán visto ir al cielo. Qué hermoso, amado. Qué hermoso el poder del Evangelio. Qué hermoso saber, amado hermano, que tenemos el poder de Dios en nosotros. Qué mejor felicitación si tú haces algún regalo en estas fechas, dales palabra de Dios. Si tú vas a ver un familiar, dale palabra de Dios. Si tú vas a ver a un amigo, dale palabra de Dios. Marco lo vi en la semana y estaba ahí en una junta también un poquito porque estaba con unas personas haciendo negocios, pero me tomé más tiempo porque estaba llevando a cabo, ¿qué crees? El poder de Dios del Evangelio. Estaba compartiéndoles el Evangelio, les estaba dando las buenas noticias del Señor. No me importa si no me compran nada. Yo sé que Dios te permite conocer a las personas que conocen, inclusive tus familiares, padres, hijos, madres, abuelos, nietos, vecinos, amigos, compañeros, porque espera de ti que tú seas un portador del Evangelio de Dios. Amén. Una vida sin el Evangelio de Dios es una vida sin propósito. Amén. Amén. Entonces, el Evangelio tiene la solución para todo. El Evangelio hace que la gente resucite para una vida eterna con Dios. Hace que la condición de las personas cambie. No te toca a ti convertirlos, te toca a Dios, pero sí te toca a ti compartirles de Dios. De ese Dios vivo, no de su religión. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús, amados. Así que acabamos de terminar la serie, ¿verdad? Porque queremos, en 45 metros ya me estuvieron sacando la roja, a los 50, porque es imposible que en una conferencia demos temas contundentes como el propósito de la iglesia en la sociedad, ¿no? O sea, son temas que se necesitan estudio, pues se estudian los seminarios,
Pero aquí para los dominicales, pues hay que darles un poquito de series para que no estén tan perdidos. Y así seguiremos viendo, vamos a cambiar más esto y vamos a seguir dando series y series y series. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita estar perfectamente entendida de qué se trata su relación con Dios, de qué se trata su salvación y de qué se trata la vida que le queda aquí en la tierra para poder llevar a cabo. Amén. Amén.